Hola, hola mis chicos favoritos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a estar realizando esta nuestra clase número 9 en el área de lengua castellana de la semana número 15. Como siempre chicos, esperando en Dios que ustedes y sus familias se encuentren súper bien, que puedan estar compartiendo en paz, en alegría y sobre todo con calma y paciencia esta época pues tan dura que estamos viviendo en estos momentos. Como siempre, dando lo mejor de mí para compartírselo a ustedes y que ustedes puedan tomar esa parte que yo quiero hacer con ustedes o que quiero desarrollar en ustedes, que es el aprendizaje diario. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el texto informativo. Recuerden que en el primer periodo terminamos de ver lo que eran los textos narrativos, ¿cierto? Y cómo estaba estructurado y cuáles textos hacían parte de ese tipo de textos o de ese tipo de género. Hoy vamos a estar iniciando con nuestros textos informativos. Y primero que todo, yo debo saber que el texto informativo es aquel que se da a conocer objetivamente, ¿sí? Que da a conocer objetivamente que, pues la realidad no es algo inventado, ¿cierto? Da a conocer objetivamente la realidad y cómo ocurrieron los hechos centrándose en transmitir algún conocimiento. Recordemos si podemos hacer la diferencia con nuestro texto narrativo, donde nosotros podíamos escribir, ¿cierto? Algo imaginario o nuestras historias o narraciones podían ser imaginarias. Resulta que con nuestro texto informativo no pueden ser imaginarias, deben de ser reales, de hechos reales. Bueno, el texto informativo tiene como propósito informar sobre los diversos temas. O sea que hay un tema de preferencia, no. Son diversos temas, podemos manejar cualquier tema, sino que manejando la estructura de nuestro texto. Para ello exponen las ideas de forma clara y precisa para que sean comprendidas por el receptor. ¿Quién es el receptor? Pues el que está recibiendo mi mensaje, ¿verdad? Entonces deben de ser textos claros, ¿cierto? Para que la persona que lo esté leyendo, ¿cierto? Esa persona esté entendiendo lo que usted está tratando de informarle. No que porque yo lo entendí está bien hecho, no. Él debe de manejar esta parte en la información, debe de ser clara, ¿cierto? Y debe de ser precisa en la hora de la escritura. Por eso tan importante, chicos, la gramática. Cuando nosotros estamos hablando de los puntos, de las comas, de las palabras según su acento, las palabras según su significado, porque resulta que ya en esta parte donde nosotros vamos ampliando un poquito más nuestra escritura, nos vamos dando cuenta cuán necesarias son todas este tipo de palabras, todos estos tipos de estructuras a la hora de escribir y que deben de ayudarme a mí a entender y a que el lector o el receptor pueda entender lo que yo le estoy tratando de transmitir en mi texto. Utiliza un lenguaje claro y preciso. Ya nosotros lo estábamos viendo anterior. Debe ser claro y preciso. Pretende que el receptor comprenda y acceda al conocimiento que quiero compartir, ¿sí? No es que él vaya a entender o quiera comprender lo que él desee, no. Es que él pueda verdaderamente entender y obtenga el conocimiento de lo que usted le está informando en su texto. Se basa en hechos comprobables, chicos. Recuerde que cuando algo es comprobable es porque tiene una trascendencia o tiene un estudio o tiene algo que lo respalda. Entonces yo no me puedo inventar de la noche a la mañana algo, no. Yo puedo hacer mi texto con algo que sucedió. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer lo del coronavirus, yo ya tengo la suficiente información, ¿cierto? Y yo ya tengo cómo comprobarle a las personas que lo que yo les estoy informando en mi texto tiene verdaderamente un respaldo y
tiene una fuente que me ayuda a que ese conocimiento o a que esa información que voy a transmitir sea comprobada fácilmente. No presenta o intenta ocultar la opinión del emisor, ¿sí? Usted puede, claro, transmitir lo que usted quiere opinar, ¿cierto? Sino que se hace de una forma muy sutil y ya lo vamos a ver más adelante. Entrega datos, fechas o cifras que ayudan a aumentar el conocimiento del receptor. En parte tiene que ver mucho con lo que se hablaba aquí arriba. Esto debe ser comprobado y usted no puede dar fechas ni cifras que no sean realidad. Tiene que dar fechas y cifras reales, ¿sí? Para que él pues aumentar el conocimiento del receptor o el receptor pueda comprender en el tiempo, lugar y cómo sucedieron los hechos. Transmisión de información y no sentimientos del emisor. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Mire que en esta parte no presenta o intenta ocultar la opinión del emisor. Yo puedo opinar, pero debo de opinar sin sentimientos, cosa que sí podíamos hacer en el texto narrativo. Aquí no se debe de hacer. Yo aquí no puedo meter mis sentimientos, ¿sí? Por eso es que se habla que debe de ser algo objetivo, ¿no? Yo debo ser muy objetiva a la hora de hacer mis textos informativos. Utiliza palabras técnicas propias del tema en cuestión. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando del coronavirus, pues tengo que hablar todas mis palabras, ¿cierto? Debe manejarse es en cuestiones de esa técnica, ¿cierto? O propias de ese tema. Yo no puedo hablar del coronavirus y decir un bicho y decir una bacteria. No, yo tengo que hablar cosas o palabras consecuentes con el tema y las palabras técnicas. Se llama coronavirus y no bicho ni bacteria, ¿sí? Como por dar un ejemplo. Introduce al receptor en la materia o ciencia de la que trata. Entonces, aquí la persona debe de estar consciente o sabiendo con exactitud qué tema estamos tratando, ¿sí? ¿Qué ciencia se está manejando allí? ¿Qué materia estamos manejando allí? Eso debe ser tan claro y conciso como el agua, chicos. No podemos decir tal vez, de pronto, no. Tener la exactitud y asimismo lo pueda entender el receptor o la persona que esté recibiendo mi transmisión o mi mensaje o mi texto debe de entenderlo de esa misma manera. Ahora, el texto informativo se caracteriza por qué o cómo debe de tener las características. Se redacta, de forma objetiva, lo que yo les estaba diciendo ahorita, o sea que yo no puedo meter mi sentimiento, decir es que el coronavirus o decir es que la bacteria es tan linda. No, ahí yo no puedo implementar esas palabras, yo no puedo emplear esas palabras en mi texto porque resulta que yo estoy empleando mis sentimientos y me estoy alejando de lo que es la estructura de mi texto informativo. No tiene mucha diferencia con el texto expositivo. Yo creo que ustedes en otras ocasiones les habrán podido hablar de lo que es el texto narrativo o texto expositivo. Resulta que ellos sí tienen una estrecha relación, ¿cierto? Porque los dos pretenden presentar un tema determinado. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Resulta que es que el texto expositivo, ¿cierto? Aunque esté, pues persigue el mismo propósito, ¿cierto? De explicar o de enseñar un hecho sin usar ningún recurso. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el texto expositivo, él quiere dar explicación, quiere dar información, pero él no tiene ningún recurso adicional, ¿cierto? No tiene ningún recurso o datos adicionales que puedan comprobar lo que allí se está diciendo. Mientras que como lo estamos viendo en el texto informativo, sí es de suma importancia que nosotros tengamos como nosotros comprobar que lo que estamos hablando es la verdad. Se caracteriza por el uso denotativo del lenguaje. Aquí es donde ya empieza
el niño a saber utilizar la manera de hablar, de expresarse y de escribir, chicos. Resulta que cuando yo estoy haciendo un texto informativo, debo ser muy denotativo en mi lenguaje. ¿Qué quiero decir eso? Que las palabras que yo vaya a utilizar no pueden tener muchos significados. Tiene que ser una palabra como monosémica, porque si utilizamos palabras polisémicas, o sea, de mucho significado, podemos embolatar o podemos desviar el sentido que tiene mi texto. Entonces ya van viendo mis niños de cuarto cómo es de importante que ustedes tengan en cuenta los tipos de palabras que ya hemos estudiado, que ya hemos aprendido, porque aquí ya empezamos a ejecutarlas o a implementarlas en los textos que yo voy a estar construyendo. Su intención principal es la divulgación. Pues claro, por eso se llama informativo, porque resulta que esa es la intención principal, o eso debe de ser la intención que debe tener mi texto, es divulgar, ¿cierto? ¿Qué es divulgar? Pues es contar, es transmitir algo, ¿cierto? Que sucedió, pero no a manera de chisme, ¿sí? Sino de una manera estructurada, bien elementada y con las características que ya nosotros estamos viendo. Debe de tener una lógica y una consecuencia con lo planteado. Importantísimo, chicos. Y desde antes, desde muchísimos años atrás, yo creo que a ustedes les enseñaron desde que empezaron a formar sus tipos de oraciones. Mi oración debe ser lógica, ¿cierto? O debe ser concreta, debe de llevar un sentido completo, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos viendo que debemos ir implementando todos y cada uno de esos saberes que nosotros ya traíamos desde nuestros años anteriores, porque aquí nosotros debemos de darle esa lógica y esa consecuencia a mi texto. Yo no puedo estar hablando del coronavirus y abajo decir que es que mi mamá, aunque tenga coronavirus, baila bien. Eso no tiene ninguna relación. Eso no tiene lógica con lo que yo estoy escribiendo. Y eso se está saliendo de la estructura o las características que debe de tener mi texto informativo. Así que chicos, como siempre, diciéndoles, cada aprendizaje que yo obtengo a diario es para la vida, no es para el momento. Ya vamos viendo cómo vamos a tener que utilizar nuestras palabras y las maneras como hemos aprendido a escribir las oraciones desde los años anteriores. Ahora, ustedes se deben de estar preguntando, bueno, profe, pero ¿qué son los textos informativos? Resulta que están más cerca de lo que ustedes creen y muchos de ellos ya nosotros lo hemos comprobado en nuestras lecturas, ¿cierto? Por ejemplo, en el área de sociales, nosotros estamos hablando de lo que son los relieves y de lo que son los volcanes y de lo que son las cordilleras, pues resulta que esos son datos concretos, son datos que están respaldados por unas investigaciones, ¿sí? Y que nos los están dando a conocer a nosotros. Y como hemos visto o hemos podido leer, ninguno de esos libros me están diciendo a mí es que el volcán es tan bonito, el volcán tiene una nieve tan blanca como Blancanieves. No, ¿cierto? Entonces allí ya nosotros nos vamos metiendo en contexto y vamos viendo que lo que estábamos explicando anteriormente de la estructura o la manera, la forma como están escritos los textos informativos, si me hacen la diferencia a lo que yo ya venía conociendo en el género narrativo, para que no vamos a caer en este error de que como ya habíamos escrito textos narrativos, empecemos a conjugar y hacer ahí esta revoltura porque nos van a quedar mal hechos o mal estructurados. ¿Sí? Como pueden ver en la imagen, chicos, los textos informativos los tenemos más cerca de lo que nosotros pensamos, lo que yo les he dicho. En el internet hay demasiados textos informativos, ¿sí? En las, digamos, carteles que hacen
conciencia a las personas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso están utilizando este afiche para concientizar a las personas de que no podemos tirar las pilas porque vamos a contaminar el medio ambiente, ¿cierto? Debemos depositarlas en un lugar especializado. ¿Cuántos de esos afiches no nos hemos encontrado nosotros en la vida o incluso hemos realizado para otros tipos de materias en el colegio, ¿cierto? Como en el área de, de ciencias naturales. Los periódicos sabemos que de por sí ya traen bastante información y de pronto es el error que cometen los niños que siempre asocian primero el texto informativo con las noticias. Sí, tiene que ver con el texto informativo, pero además de este, mire cuántos estamos viendo que existen. Hay muchísimos más, además de lo que son los periódicos. Por ejemplo, aquí, en este caso, nos están alertando de un dengue, ¿sí? Que en este caso, en el lugar como estamos, sería súper útil que de verdad estuvieran repartiendo este tipo de información debajo de las puertas. Sería muy útil porque sabemos que en este momento es una problemática que tenemos, o sea que es algo real, es un tema real, es un tema propicio para esta época y que nos estarían informando a todos los ciudadanos. Entonces, como ven chicos, estamos más cerca o tenemos muchísimo más conocimientos de los textos informativos de lo que nosotros de pronto hemos pensado. O a la apertura del tema de pronto no estaban como muy familiarizados, pero ya viendo estas imágenes van a ver que sí, hemos estado muy familiarizados siempre con los textos informativos. Como siempre chicos, agradeciéndoles, por favor aprovechen estos videos que se hacen con todo el amor del mundo, que de verdad nos tomamos el tiempo como profesores para hacer este tipo de explicaciones que ustedes puedan entender de mejor manera los temas que estamos llevando a la enseñanza y al aprendizaje de ustedes y que de verdad los valoren. Así que espero que haya sido de todo su apoyo para este nuevo tema que estamos iniciando y que lo sepan valorar. Como siempre chiquitos, cuídense en casa, los quiero muchísimo. Chao, chao.